un saludo a los colegas, medios de comunicación, ciudadanos de Barras, pero sobre todo a las miles de personas que hoy se están movilizando, que se han venido movilizando desde el 21 de noviembre exigiendo derechos y rechazando políticas y reformas como la que hoy nos reúne acá, la nefasta reforma tributaria. Esta reforma tributaria, queridos colegas, nos la vendieron como una ley de financiamiento inicialmente, luego ley de crecimiento económico, pero esto es una reforma tributaria que no nos lleva ni a la progresividad, ni a la equidad, ni a la eficiencia del sistema tributario. Esta reforma tributaria es inequitativa, lesiva, que mantiene la riqueza concentrada en unos pocos. Es una reforma tributaria que promueve el tributo injusto, unas excepciones tributarias que desfavorecen a la clase media claramente, además dañan el recaudo y reducen los ingresos del gobierno nacional. ¿Acaso las exenciones tributarias no deben llegar después de un análisis juicioso donde se sepa cuál ha sido el impacto de las exenciones tributarias que ha venido dando gobiernos anteriores antes de ponernos a aprobar una reforma tributaria que implica 9,5 billones de pesos que se le regalan a las empresas? Pero no tenemos claro cuáles son los beneficios que le va a traer a la población colombiana. Quiero que miren cuál es el impacto que va a tener en el recaudo esta reforma tributaria. Inicialmente, para el año 2020, el Estado va a dejar de recibir casi 5 billones de pesos. En el 2021 ya estamos hablando de 9,1 gracias a las exenciones tributarias. Para el 2022 ya estamos hablando de 12 billones. Y en el 2024 el Estado deja de recibir 20 billones de pesos por causa de las exenciones. Adicionalmente, ¿en dónde se va esa plata? ¿Para dónde se va esa plata? A nosotros nos vendieron que estas exenciones tributarias y que esta reforma tributaria en general iba a traer grandes beneficios para la clase baja y para la clase media, cosa que es absolutamente falsa. Según FEDesarrollo, las deducciones a las personas naturales no alcanzarían los 2,9 billones de pesos, mientras que a las personas jurídicas estamos hablando entre 9 billones de pesos y 14 billones de pesos en exenciones tributarias. Yo les pregunto, ¿es esta la reforma tributaria que le conviene a los ciudadanos, a la clase media? Les voy a decir por qué no. Las exenciones tributarias a las grandes empresas no son algo nuevo. Hemos visto exenciones tributarias de muchos años atrás, gobierno Uribe, Santos 1, Santos 2, y ahora el presidente Iván Duque, que llegó a la presidencia con mentiras, que le dijo a los colombianos que vamos a bajar impuestos y mejorar los salarios de los trabajadores. Colocaron vallas por toda Colombia diciendo menos impuestos, más salario mínimo. Nada más alejado de la realidad que las mentiras con las que llegó Duque a la presidencia, hoy como estamos viendo el país. Las exenciones tributarias son algo recurrente en toda reforma tributaria, siempre con la mentira de que exenciones a las grandes empresas nos van a generar más empleo, mayor crecimiento, mejor calidad de vida de los colombianos. Vemos cómo la tributaria del 2012
entregó exenciones hasta por 16,6 billones de pesos. La del 2013 entregó exenciones por 4 billones de pesos. La del 2014, 24 billones de pesos. La del 2016, 6,2 billones de pesos. Y esta reforma entregaría exenciones hasta por 9,5 billones de pesos. Vemos el histórico de las exenciones que han tenido las grandes empresas. Y vemos cómo desde el 2012 a la fecha estas exenciones tributarias han aumentado en un 62%. Según FEDesarrollo, más o menos entregan anualmente exenciones tributarias a las grandes empresas hasta por 70 billones de pesos. Lastimosamente, el panorama del ciudadano de a pie, del colombiano, no es el mismo que el de las grandes empresas. Nosotros vemos que solamente el 37% de los colombianos tienen un trabajo digno. Son personas que pueden acceder a una pensión, mientras que el resto ya estamos hablando de desocupados informales. Y la tasa de desempleo es aún más dramática en jóvenes y en mujeres. Vimos cómo las exenciones tributarias a las grandes empresas han crecido a lo largo de las diferentes reformas tributarias y paralelo a eso ha crecido el desempleo. Así que es falso que una reforma tributaria, que una exención a grande empresa nos implique mayor empleo. Históricamente se ha mostrado. Hoy en día no hay un estudio serio, riguroso, de cómo han sido esas exenciones tributarias, qué beneficios ha tenido y si de verdad ayuda. No hay una evaluación y yo considero que hasta que nosotros o hasta que el gobierno no haga una evaluación juiciosa y determine el impacto que ha tenido esas exenciones tributarias, no se podría generar más. Pero adicionalmente, miren las mujeres. Las mujeres tienen aún la tasa de desempleo muchísimo más grande que los hombres. Y el gobierno desde que llegó se han perdido 600.000 empleos. Lo dijo el DANE en octubre de este año. 600.000 empleos se han perdido desde que llegó Duque al gobierno, desde que llegó a la presidencia. Y lo más dramático es que el 85% de estos empleos que se perdieron son mujeres. Y yo les quiero decir algo a mis colegas, doctora Marta, doctora Norma, doctora Jennifer, doctora Betty Zorro. Ustedes, muchas que pertenecen a la Comisión de la Mujer, ¿saben cuántas veces aparece la palabra mujer en la reforma tributaria? Ninguna, porque a este gobierno no le interesa, porque este gobierno no gobierna para las mujeres, porque desconoce la situación económica de las mujeres. Lo triste es que no hay un incentivo positivo, no hay una discriminación positiva para la generación de empleo para las mujeres. Ustedes pueden corroborar la reforma tributaria. Desconoce que 4 de cada 10 mujeres en este país son cabeza de hogar y 6 de cada 10 mujeres son madres solteras. Nosotras somos quienes mantenemos la sociedad colombiana. Somos las personas que más estamos perdiendo el empleo en el país. Y este gobierno desconoce la situación, desconoce el papel de la mujer en la sociedad colombiana y nos ignora en una reforma tributaria donde no aparece la palabra mujer ni hay incentivos positivos para las mujeres. Y como lo decía el representante David Racero, dicen que esta reforma tributaria no solamente va a generar más empleo, sino adicionalmente va a concentrarse
en la pequeña y mediana empresa. Va a mejorar la calidad, va a mejorar pues la situación de estas empresas. Nada más alejado de la realidad, porque como lo mostré, en las diferentes reformas tributarias que se ha hecho acá en el país, la riqueza se sigue concentrando. Y vemos cómo la concentración del patrimonio bruto y líquido se mantiene en el decil número 10, que es donde se encuentran las empresas más grandes del país. Así que es mentira que esta reforma tributaria va a ayudar a la pequeña y mediana empresa. Se va a seguir concentrando la riqueza en las empresas más grandes. Pero otro de los sofismas que nos vendieron son las mega inversiones, los beneficios a las mega inversiones, diciéndonos que cuando un mega inversor vaya a invertir 1 billón de pesos en Colombia, eso nos va a generar 300 empleos. Es una vergüenza que alguien se pueda parar acá y decirle a los colombianos que tranquilos, que por invertir 1 billón de pesos va a generar 300 empleos. Pero lo más grave, y los invito a que miren el artículo 72 y 73 de la reforma tributaria. En el parágrafo 1 del artículo 72 dice que este régimen durará 20 años beneficiando estas mega inversiones. Pero adicionalmente, y lo más vergonzoso, y quiero que presten de verdad mucha atención a esto, el artículo 73 de la reforma tributaria le da una estabilidad jurídica y tributaria a estas mega inversiones, lo que significa que las próximas reformas tributarias no podrán tocar los beneficios que en este momento se le estarían dando a las mega inversiones. Esto es realmente inaceptable, que nos digan que lo que se va a votar acá no se puede tocar en 20 años, sabiendo que acá cada 2 años se le mete la mano al bolsillo a los colombianos, pero a las mega inversiones no se les va a permitir eso. Van a tener una estabilidad jurídica y tributaria. Y quiero irme a Bogotá, rápidamente. Bogotá aporta el 25% del PIB nacional, recauda el 45% del IVA, unos 18 billones de pesos al año por ese tributo. Quien asume la carga más grande, claramente, es la clase media, estrato 3 y 4, muchas de las personas que hoy están marchando en las calles. Y quiero mirar cómo la tasa de desempleo en Bogotá es muchísimo más alta que la tasa de desempleo nacional. Cómo año a año se han venido matriculando menos jóvenes a las universidades, porque claramente en Bogotá la desigualdad la estamos viendo aún muchísimo más grande. Y nos vendieron que tranquilos, que para la clase media nos van a legalizar el Black Friday. Nos van a dar 3 días al año sin IVA. Entre varias cosas, ropa, utensilios de hogar, electrodomésticos. Y quiero que miren, una persona estrato medio se gasta el 1% de su salario en ropa y el 0,9% en electrodomésticos. Con respecto, si miramos la composición, qué pena, yo sí les pido a los miembros del gobierno que están haciendo lobby para que les coloquen los cartelitos a favor de la ley de crecimiento, que respeten la intervención que estamos dando desde la oposición. De verdad les pido, miren esto. Sí, acabo de ver una funcionaria del gobierno. Y les pido, miren, la composición del gasto de las personas que tienen mayores ingresos. Vemos cómo ni siquiera el 2% del salario de una persona de estrato medio y bajo van para ese tipo de utensilios y de ropa. Esto. Mientras que la gente con mayores ingresos del país
gasta alrededor del 20% en ese tipo de artículos. Y quieren vendernos la idea de que estos 3 días sin IVA van a beneficiar a la clase media. Miren el artículo 20 y 22, que señala cómo nos dicen, tranquilo, no va a tener IVA. Las gafas de sol, los paraguas, raquetas, gafas de natación, trajes de neopreno, salvavidas, aletas. ¿Quiénes usan estos bienes? ¿Usted cree que una persona de estrato medio, de estrato 3, le interesa que haya descuento en las aletas? ¿Le interesa que haya descuentos en los trajes de neopreno? Se están burlando de los colombianos con esta ley de financiamiento, con esta reforma tributaria. Dígame a quién le importa cuando usted no tiene que poner en el plato que la raqueta tenga el 0% en el IVA. Lavaplatos eléctricos. El presidente Iván Duque nos vendió estos 3 días sin IVA desde hace muchísimo tiempo. En el 2013 sacó un artículo de Portafolio donde citaba cómo en Estados Unidos había sido muy buena esta propuesta y varios estados la acogían. Sin embargo, cuando nos la vendió este año, olvidó decir que ya la están desmontando en Estados Unidos y que la Reserva Federal de Estados Unidos dice que se han desmontado estos impuestos a las ventas denominadas festivos tributarios, que ya están siendo cancelados en la gran mayoría de estados. Eso no nos lo vinieron a contar acá. No nos contaron que la Reserva Federal dice que esas exenciones no promueven el crecimiento económico ni aumentan las compras en los consumidores. Se le olvidó al gobierno venir a contarnos que la Reserva Federal cree que esto solo aplaza o adelanta decisiones de consumo y modifica los momentos de compra. Pero peor aún, esto es un incentivo, se generó en Estados Unidos un incentivo para que algunos vendedores aumenten los precios de su producto justo antes de los días sin IVA. Así que, ¿cuál beneficio a la clase media? Ninguna. Este proyecto los invito a que lo archivemos. Los invito a que legislemos de verdad a favor de la ciudadanía. Después de esto, ¿cómo pueden, mientras en Estados Unidos desmontan los 3 días sin IVA, cómo podemos acá decirle a la clase media que tranquilos, que las raquetas no tendrán IVA, que tranquilos, que las aletas no tendrán IVA, o que los trajes para uso no tendrán IVA? ¿O cómo le decimos al ciudadano o a la pequeña y mediana empresa que esa exención tributaria nos va a generar más empleo y nos va a generar no sé, que crezca más las pequeñas y las medianas empresas, cuando históricamente se ha visto que las exenciones tributarias no van de la mano con mayor generación de empleo, ni muchísimo menos con un equilibrio en la igualdad de las empresas? Yo les propongo, si queremos trabajar por la ciudadanía, si queremos de verdad representar bien a los colombianos, bajemos el IVA del 19 al 12%. Eso sí generaría una actividad importante en el comercio. ¿No sería mejor disminuir el aporte a salud a pensionados que se reciben desde 3 salarios mínimos para beneficiar a la clase media? 3 salarios mínimos. Y sobre todo, yo les propongo que se revisen primero las exenciones tributarias existentes, que se evalúen antes de seguir regalando y seguir dejando de percibir dinero en detrimento a los colombianos.